Existen muchos gobernantes conocidos por su lado oscuro, odiados en el mundo por los actos que cometieron en contra de la humanidad, dándole al género masculino la mala fama de ser perverso, llegando a ser mal visto por las mujeres. Lo que no saben esas mujeres es que el género femenino tampoco es inocente. Te relataré sobre la vida retorcida y pútrida de Elena Ceausescu, esposa del dictador Nicolae Ceausescu, una historia llena de mentiras, tramas baratas y consecuencias fatales. Como siempre, déjame saber si te gustan estos videos con un like, un comentario de apoyo y suscribiéndote. Recuerda que si quieres recibir las últimas notificaciones de mi canal, tienes que dar clic en la campana para que YouTube te avise. Increíblemente, Elena se formó desde abajo, es decir, perteneció a la clase baja, nacida en Petresti el día 7 de enero de 1916, en un pueblo campesino al sur de Rumanía. Tenía una educación básica y, como muchos jóvenes de zonas rurales, se trasladó a Bucarest buscando oportunidades. Durante la década de 1930, trabajó en una fábrica textil y se unió al Partido Comunista Rumano, entonces ilegal. Fue allí donde conoció a Nicolae Ceausescu, con quien se casó en 1947. La relación fue sólida y basada en una mutua ambición de poder a toda costa. El Partido Comunista Rumano fue el partido político que gobernó Rumanía desde 1947 hasta la caída del régimen en 1989. Era de orientación marxista-leninista y formó parte del bloque de países comunistas bajo influencia soviética durante la Guerra Fría. Este partido en realidad fue una institución anarquista. De hecho, nadie los quería. Esta agrupación llegó al poder por imposición mediante amenazas, fraude, purgas políticas y represión violenta hacia cualquier oposición, tomando fuerza hasta la toma del poder por Nicolae como líder del partido en 1965, quien gobernaría por casi 25 años junto con Elena. Pero vamos por partes, Elena todavía tiene mucha historia. A medida que Nicolae ascendía dentro del Partido Comunista, Elena lo acompañaba cada vez más de cerca. Con la consolidación del poder en los años 60 y 70, Elena empezó a ocupar cargos importantes, a pesar de su limitada formación académica. Gracias a la maquinaria propagandística del régimen, fue retratada como una gran científica, intelectual, madre de la nación y símbolo de la mujer socialista. Se le concedieron títulos académicos falsificados en química, múltiples doctorados honorarios y membresías en academias científicas extranjeras. Era conocida como la doctora ingeniera Elena Ceausescu, aunque apenas podía escribir correctamente en su propio idioma. Estos títulos le sirvieron para asumir el liderazgo del sistema científico rumano, desde donde impuso una rígida censura ideológica en las investigaciones y promovió una red clientelar. Elena no tenía formación científica real, pero durante el régimen fue fabricada como una gran científica con títulos honoríficos falsificados. Apenas sabía leer y escribir con fluidez y sin embargo fue nombrada doctora en química, líder de importantes institutos científicos y representante internacional de la ciencia socialista. Esto no solo enfureció a la comunidad académica, sino que pervirtió todo el sistema educativo y científico de Rumanía. Uno de los aspectos más repulsivos de esta impostura fue que revisaba artículos científicos sin entenderlos y despedía o castigaba a científicos reales que osaban contradecirla. Pero el capítulo de su vida que más me da dolor de estómago es la participación que tuvo ante el infame decreto 770, llamado así por el orden cronológico. Simplemente saber que hubo 770 decretos o más es aberrante, cada uno más severo que el anterior.
Este decreto suponía una amenaza directa contra la economía del país, contra la salud pública y contra todos los principios, irónicamente, contrarios al objetivo que se buscaba. Con él, se prohibía por completo el aborto, hasta ahí bastante normal. Sin embargo, también se prohibieron los métodos anticonceptivos, aunque este decreto tenía límites. Por otro lado, había programas sociales para promover las relaciones sexuales. Las terribles consecuencias fueron miles de muertes a causa de abortos clandestinos bajo condiciones deplorables, además de la propagación de muchas de las enfermedades de transmisión sexual más comunes. Encima de esto, la mayoría de los afectados resultaron ser personas en situación de pobreza, dando lugar a una generación conocida como los niños del decreto, llamados así a todos los que nacieron por obligación. Otra de las brutales consecuencias fue el abandono de muchos de estos niños, aumentando la pobreza y las muertes de infantes. Pero ¿qué tan turbio puede resultar este decreto más allá de la pobreza, al alza y las muertes? Que cada mujer era sometida a revisiones mensuales para validar embarazos no registrados. En caso de dar positivo, eran obligadas a continuarlo, con la amenaza de ser acusadas por traición al Estado, y teniendo en cuenta que la Guardia Privada o los Securitate, como eran conocidos los más de 500.000 hombres dedicados a ratificar e imponer a la fuerza cada decreto y convicción del Estado, era casi imposible no tenerlo. El temor vivía latente en cada ciudadano. En las fábricas se vivían casos similares, pues las mujeres eran vigiladas por médicos de fábrica, como les llamaban. Estos médicos tenían que reportar cualquier sospecha de embarazo, estaban amenazados de muertes y desarrollaban abortos clandestinos. Pero además se fomentaba a la fuerza la delación entre colegas, es decir, si no delatabas a algún colega de encubrir o detener un embarazo, podía ser sancionado en la misma proporción que la embarazada, y de esta forma las fábricas eran sometidas a investigación, en las cuales, si hallaban cualquier irregularidad, los dueños y altos mandos de la empresa eran castigados con la cárcel. Esta opresión y principalmente la presión social generó mucho disgusto, especialmente en los sectores que mencioné, empezando a generar manifestaciones por todo el país después de casi 25 años. Este es el comienzo, este es el karma que cobraron los rumanos. A diferencia de todos, y digo de verdad, de todos los demás gobiernos comunistas, este régimen fue el único que se derrumbó de la manera tan brutal e inesperada posible. La primera gran manifestación, Timișoara, 15 de diciembre de 1989. El régimen intentó desalojar al pastor reformado László Tokes, quien era un gran e importante crítico del gobierno, que por esto mismo intentaron no solo desalojarlo, sino torturarlo y quitarle la vida, aunque sin éxito, ya que la propia congregación, la comunidad, se abalanza en su defensa, originando la primera gran protesta. Miles de cientos recorrieron las calles por todo el país durante días. Lo que encendió la chispa fue la fatídica decisión de los dictadores: abrir fuego a los civiles, violentos o pacíficos, sin importar si rompías un vidrio o simplemente pasabas por ahí. El ejército recibió la orden de limpiar y despejar las calles, lo que llevó a un frenesí generalizado. Después de esto, el 21 de diciembre, Nicolae convoca un mitin para controlar la narrativa, pero solo consiguió más abucheos, mismos que quiso disfrazar con altavoces a todo volumen, para no llamar la atención de los demás países que ya tenían entre los ojos a Rumanía. De nada sirvió, de hecho, diversos medios internacionales como CNN comenzaron a transmitir imágenes en lo que se transformó esa protesta. Pronto, los militares empatizaron con la población civil y comenzaron a arremeter contra los leales.
Rumanía se convirtió en un campo de batalla por unos cuantos días, pues muy rápidamente cayeron. Nuevamente, a finales del año 1989, en diciembre, se desata la revolución tras un mitin al que había convocado Nicolae para intentar calmar la tensión que existía en la clase obrera principalmente, aunque sin mucho éxito. Justo a mitad de la transmisión, y después de escuchar nuevas promesas que seguramente jamás sucederían, estalla una manifestación violenta. Nicolae en respuesta ordena al ejército apaciguar por cualquier medio posible a los manifestantes, sean violentos o pacíficos. Quería las calles limpias. Sin embargo, el descontento había escalado a la esfera militar. Ya no eran solo civiles los que marchan, ahora también los militares. No unos cuantos, regimientos completos, casi todos de hecho. El caos es tal que los Ceausescu, Nicolae y Elena se ven forzados a huir en helicóptero, sin éxito, pues a mitad de su huida escuchan por la radio que se derribará todo vehículo aéreo que no esté autorizado, obligándolos a seguir a pie. Demasiado pronto fueron engañados y acorralados por la policía, quien los deriva a un tribunal militar en el cual son sentenciados a fusilamiento, sin oportunidad de réplica o defensa, sentencia directa. Su juicio duró cerca de una hora. Los militares que los sentenciaron no dudaron ni un segundo de lo que merecían estos dos psicópatas. Siempre altiva, jamás se separó de Nicolae. Ese mismo día de su juicio y encarcelamiento, fueron llevados al patio atados. Ella se negó también a que los separaran, siendo fusilados juntos, al momento que sus ejecutores gritaban: ¡Viva Rumanía libre! Su retransmisión fue clave, fue la prueba de que todo acabó. Para garantizarle al pueblo de que el régimen había acabado, retransmitieron por televisión nacional el fusilamiento de ambos. Los últimos instantes de Elena fueron recordados por todos como una iracunda y resentida señora anciana que insultaba a todo aquel que estuviera en su contra, negándose a comer o hablar con los militares, limitándose a soltar maldiciones. Insultó y maldijo a los policías que la arrestaron, a los militares que la ataron y a los militares que la fusilaron. Se fue peleando como el resto de su vida. Arrogantemente, negó ser responsable del declive del país, culpando de todo a, entre comillas, los enemigos del pueblo. Había tenido una larga vida gozando de su régimen autoritario y absolutista. Disfrutó de 3 hijos, aunque 2 de ellos no la querían y solo uno resultó ser su favorito, mismo que había educado y formado para suceder el poder Ceausescu. Nunca pensó que compartiría un destino peor. Su muerte fue dolorosa y lenta. Nicu y Zoya tuvieron un fatal destino después del régimen, víctimas de sus propios padres. Esa historia es otro video, igual de escabroso y lúgubre. El abrumador y trascendental final de Elena dejó un legado más allá de todo el mal que hizo, una enorme lección para la humanidad. A partir de su caída, los gobiernos del mundo hicieron acuerdos y modificaron las leyes universales que ayudarían a controlar el poder de las naciones sobre sus ciudadanos. La caída de este régimen marca una caída definitiva sobre el comunismo y su caracterización como un rotundo fracaso como sistema de gobierno. Para concluir, te pido que, si te ha gustado este video, o si por el contrario no te ha gustado, dímelo para poder mejorar y entregarte cada vez más mejor contenido. La historia de los Ceausescu debería ser el ejemplo perfecto de que unidos podemos cambiar el rumbo de nuestra patria, defender nuestros ideales, exigir que nos gobiernen personajes competentes y, sobre todo, elegir cómo queremos ser recordados como sociedad y como generación. Dejemos de ser la generación de cristal. Seamos una nueva generación de revolución, de cambio. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! Seas de donde seas.